Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que para nosotros es sumamente importante y trata de uno de los temas más controvertidos, más actuales, de mayor aplicación práctica, sobre todo para los abogados, como es el régimen de comunicación. ¿Y por qué se ha elegido este tema? Porque depende en definitiva no tanto del compromiso que se firma, sino de una obligación de hacer. Depende de la voluntad, depende de la madurez, depende de una serie de facultades que no todas las personas que atraviesan por un conflicto tienen. Entonces, en los estudios, los abogados, y se me ocurre que también los magistrados, los funcionarios, todos los días de trabajo aparecen este tipo de conflictos. ¿Cómo hacer cuando se firma un convenio y después vienen los enojos, vienen los rencores, heridas que no cerraron, gente que ha rehecho su vida afectiva, otros no, y muchas veces prevalecen estas cuestiones sobre la situación de las partes más vulnerables, que son los menores? Ellos tienen un solo padre, tienen una sola madre, y lamentablemente muchas veces son utilizados para dirimir cuestiones que ya no tienen solución. Hoy nos visita el doctor Claudio Belucio, que es una de las personas, de los autores, de los doctrinarios que más nosotros leemos, de los más actuales. Sus libros son nuevos y tienen una actualidad que está fuera de discusión, mucho más cuando sus obras siguen al nuevo Código Civil y Comercial unificado, donde ya está perimida esta noción de las visitas. La persona menor que mantiene un contacto no es un objeto, es un régimen de comunicación que es exigible no solamente a los papás, sino también al propio menor, porque está en juego la estructura de su personalidad, hasta su futuro. Entonces, por eso queríamos recibir a un doctrinario de primer nivel. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mucha gente que no sabe, y por eso es bueno tener la oportunidad de escuchar a alguien que realmente sabe. El doctor Claudio Belucio es abogado egresado de la Universidad de El Salvador, es especialista en Derecho de Familia, título de posgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario, es socio honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios e Investigadores de Derecho de Familia de la Ciudad de Rosario, es autor de 40 libros y de diversas obras en coautoría, es autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad, disertante en diversas conferencias y cursos brindados en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias de nuestro país, director de la revista de Familia y Sucesiones, editorial Amuraví, director y docente del curso de posgrado Procesos de Familia en la Universidad Nacional del Litoral, docente de posgrado en la actualización en Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, docente de posgrado en la actualización en Derecho Procesal de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la actualización en Abogado del Niño de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la especialización en Derecho de Familia de la UCA, docente de posgrado de la Diplomatura de Familia de la Universidad Austral, docente de posgrado en la actualización en Derecho de Familia, Niñez, Adolescencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, docente de posgrado en la actualización del Código Civil y Comercial de Derecho de Familia en Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, docente de posgrado invitado en la especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado invitado en el curso de actualización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con sede en Rosario, docente de posgrado invitado en el curso de actualización en Derecho de Familia e Infancia, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, con sede en Paraná, docente de posgrado invitado en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Entre Ríos. Con ustedes, el doctor Claudio Belucio. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a dar parado la disertación, que se divide en dos. En la primera parte, en la segunda parte vamos a ver el tema de régimen de comunicación y impedimento de contacto, y en la primera parte alimentos debidos a los hijos
tanto menores como mayores de edad. Hago una pequeña publicidad para el que quiera, hay algunos que seguramente ya son miembros. Tengo un grupo de Facebook que somos más de 11.000 miembros, Derecho de Familia según el nuevo código, en el cual, subo fallos de actualización casi a diario. Ahora estoy viajando, vengo de Trenquelauquen, me acosté a las 2:30 de la mañana, me levanté a las 5, así que a las 5 partí para el aeropuerto, mañana voy a Río Grande, o sea que hasta el sábado a la noche no voy a publicar nada, pero normalmente todos los días publico algunos fallos, algunos comentarios y también algunos eventos académicos míos o de colegas que respeto, de otros doctrinarios que respeto, así que no es solo mi fallo, mi grupo en lo que se refiere a mí, sino también de otros colegas. Amén de las consultas que ustedes puedan hacer en el grupo, que muchas veces por cuestión de tiempo a veces las puedo responder, a veces no las puedo responder, pero siempre otros colegas están dispuestos a dar una mano y ayudar en la paz práctica del ejercicio de la profesión en materia de familia o también algo de sucesiones. Bueno, yo voy a dar el tema en esta primera parte, alimentos debidos a los hijos. Es un tema bastante extenso porque el nuevo código modifica bastante este tema sin ofender y estamos viendo algunos perjuicios de esta problemática. Yo desde que el código está vigente dije un juicio de alimentos a los hijos, hoy no lo puede hacer cualquiera. Vamos a ver por qué, porque hay 5 categorías de alimentos debidos a los hijos y tampoco puede hacer cualquiera un juicio de divorcio. Lamentablemente en los primeros tiempos del código, hay colegas que quizás no estaban interiorizados en la nueva problemática y hoy en día han cambiado de patrocinio y ese nuevo abogado que patrocina con posterioridad a haberse decretado el divorcio, que toma este cliente, ya no puede pedir las compensaciones económicas porque han caducado a partir de los 6 meses del divorcio. Por eso, en su momento decía, ojo que hay un divorcio y un juicio de alimentos a los hijos, no lo puede hacer alguien que se dedica a derecho comercial o a derecho laboral, sin desmerecer como era antes, que decía, me cayó un alimento, me cayó un divorcio. Hoy el código, en ciertas cuestiones, tiene muchas innovaciones. Y vamos a ver, me refiero a esto, el Código Civil anterior era sencillo, dentro de todo para el tema de los alimentos debidos a los hijos. Antes de la nueva ley de mayoría de edad, de la 26.579, teníamos 2 categorías. De 0 a 21 años, los alimentos derivados de la patria potestad, y de 21 años para arriba, los alimentos derivados del parentesco. Ya cuando se empieza la vigencia de la 26.579, la nueva ley de mayoría de edad que muta la mayoría de edad de los 21 años a los 18 años, ya tenemos 3 categorías: los alimentos derivados de la patria potestad, de los 0 a los 18 años, los alimentos impuestos, porque la fuente es esta, no hay otra fuente sino la propia ley 26.579, los alimentos para los hijos de 18 a 21 años y los alimentos derivados del parentesco de 21 años en adelante. Hoy con el nuevo código tenemos 5 categorías de alimentos debidos a los hijos, cada una con sus características según la edad del hijo y según conviva o no conviva con alguno de sus progenitores. Entonces tenemos de 0 a 18 años los derivados de la responsabilidad parental. De 18 a 21 años, cuando el hijo es mayor de edad, pero en materia de alimentos por una ficción jurídica es como si fuera un menor y por lo tanto sigue rigiendo la cuota alimentaria de la mayoría de edad de los 18 años hasta los 21 años, se subdividen según conviva o no conviva con uno de los progenitores. Después tenemos la otra categoría, que sí es una innovación total de este nuevo código, de 21 a 25 años, por estudios o preparación profesional de un arte o oficio, y después, a partir de los 25 años en adelante, sí van a regir los alimentos derivados del parentesco. Por eso tenemos estas 5 categorías que trataré de sintetizar lo más posible, pero hay muchas innovaciones al respecto. Lo que en el nuevo código me marca la obligación alimentaria de ambos progenitores es el artículo 658, que me engloba la obligación alimentaria de los progenitores de los 0 a los 18 años y también su prórroga de los 18 a los 21 años. Es algo similar
a lo que enumeraba el artículo 265 del Código Civil anterior y me marca la obligación alimentaria de ambos progenitores en cuanto a que cada uno de ellos, conforme su condición y fortuna, debe de alimentarlos, educarlos y criarlos, aunque el cuidado personal esté solo a cargo de uno de ellos. Agrega este artículo 658 que la obligación de prestar alimentos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Y aquí es similar al agregado que traía la ley 25.579, al artículo 265, al segundo párrafo, que fue agregado por esta ley 26.579, salvo una frase que la verdad era incomprensible, acá cuando decía salvo, excepto, o sea, la obligación regía hasta los 21 años, de los 18 a los 21 años se extendía, excepto que el obligado, o decía el código anterior, o el propio hijo acredite que cuenta con recursos suficientes para proveérselo por sí mismo. No sé por qué habían puesto eso, porque ningún hijo iba a pedir su propio cese de la cuota alimentaria acreditando que trabajaba, por ejemplo, y por eso contaba con recursos suficientes. Por eso, acertadamente, en este párrafo, que es muy similar a aquel, pero se suprimió esa frase y solamente, lógicamente, quien está obligado a alimentar, el progenitor alimentante, es el que va a acreditar esa situación para que la cuota alimentaria cese o por lo menos disminuya. En cuanto a la extensión, es casi la misma que tiene con respecto a estos hijos de 0 a 21 años de edad, porque es hasta 18, pero también prorrogable hasta los 21, es similar a la que tenía el artículo 267 y está contenida en el artículo 659 y dice: la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad. Hasta ahí estamos en la misma enumeración del Código Civil anterior, ya derogado, y lo que agrega es los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Y en este sentido va a ser la jurisprudencia la que me va a tener que delimitar o determinar qué gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio forman parte de la cuota alimentaria a fijarse. Y después el artículo 659 dice: los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades del alimentado. Bueno, la primera parte es muy importante porque hoy, al decir que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie, admite explícitamente que el pago de los alimentos derivado de la responsabilidad parental, y si nos vamos a los parientes también, no en forma tan explícita, pero también admite el pago en especie, y entonces nos introduce en el tema del pago en especie, porque el código hoy lo regula explícitamente. En el código anterior no estaba admitida esta forma de pagar la cuota alimentaria, pero tampoco prohibida. Hoy está explícitamente admitida y por lo tanto tenemos que analizarla, lo cual vamos a hacer a posteriori. Bueno, esto de los gastos necesarios para adquirir una profesión oficio en innovación, los gastos, la posibilidad de abonar la cuota en especie, lo trae expresamente el nuevo código, y hoy en día tenemos que contemplar este tipo de pago, la forma de pagar en especie, como una de las posibilidades que nos brinda el nuevo código. Yo lo que digo desde hace años, ¿no?, de ahora con el nuevo código, yo soy partícipe de que la cuota se abone en dinero. O sea, a mí no me gusta el pago de la cuota en especie porque trae mucha problemática que el pago de la cuota en dinero no la trae. La jurisprudencia tampoco, si uno va a los fallos, es demasiado proclive a admitir el pago en especie. Ahora el tema es que hay que tratarlo porque hoy el código explícitamente me reconoce como un pago válido el pago en especie. Por supuesto, no es que el alimentante va a decir yo quiero pagar en especie, va a tener que proponerlo, o la parte, el beneficiario de esos alimentos va a ser quien lo pida, o el juez, bajo determinadas circunstancias,
en virtud del principio de la oficiosidad, podrá proponer o entender que esa será la mejor forma de pago. Digo, el pago en especie no me convence a mí, porque en realidad la administración de la cuota pasa a depender no del representante legal del hijo, sino de quien paga los alimentos. Y siempre doy los mismos ejemplos. Vamos a suponer, bueno, desde ya no estoy para nada de acuerdo con que se fije toda la cuota en especie, porque es impracticable. Realmente, si uno fija en especie lo que es producto, realmente la alimentación propiamente dicha, tendría que hacer una lista de supermercado y entregar, por ejemplo, un yogur, qué marca, qué gramaje, qué cantidades, o sea, es imposible, es impracticable de poner en práctica eso, por más que el código me habilitaría hoy en día a pagar todos los alimentos en especie, cualquiera sean los rubros. Lo que es más admisible es que sean en especie los servicios que se le abonan a un tercero el pago a un tercero por los servicios que le brinda a ese hijo, hija o ese niño, niña o adolescente. En este sentido pueden serlo pagar directamente el alimentante, la cuota de una medicina prepaga, o la cuota de un colegio, de un transporte escolar o de un club social y deportivo. Pero aún fíjense que en ese caso se corre el riesgo de que la madre lleve al chico a la emergencia de la medicina prepaga y le digan no lo podemos atender porque hace 3 meses que no se paga la cuota. O que de golpe reciba un llamado de la escuela o del colegio diciendo no le vamos a entregar el boletín hasta que no paguen las cuotas adeudadas. Y recién ahí la madre se va a enterar que no se está pagando esos alimentos porque se pagan en especie. O vamos a suponer que lo pague ese servicio al tercero, pero que todo el rubro, por ejemplo, medicina, sea fijado en especie, todo el rubro salud o gastos médicos. Entonces va a la medicina prepaga con un chico que tiene fiebre a las 3 de la mañana y le prescriben determinados medicamentos. Si todo ese rubro de salud es pagado en especie, esta madre tendría que llamar a las 3 de la mañana al padre para decirle que vaya a una farmacia y le compre esos medicamentos. Por lo tanto, por eso digo, la cuota pasa a ser administrada por quien la paga y no por la representante legal del hijo. Ahora, el pago en especie tiene dos ventajas, sobre todo uno, ustedes saben que está prohibida, por más que algunos juzgados no acatan esta prohibición y por un tema de justicia actualizan la cuota fijándole un índice determinado. Hoy está prohibida la actualización de la cuota alimentaria fijándola a cualquier índice, no al índice de costo de vida, sino a cualquier índice, al índice, por ejemplo, como hacen en Rosario, que fijan la actualización de la cuota alimentaria, que se fija en una sentencia. Una vez que en la sentencia se fija la cuota alimentaria, la mandan a actualizar a la variación del salario mínimo vital y móvil. Eso está prohibido también, pues está prohibido actualizarla, repotenciarla o indexarla a cualquier índice. ¿Por qué está prohibido? Porque se considera que la deuda alimentaria, eso es una falacia, pero así está considerado, que es una deuda de dinero y no una deuda de valor. En realidad la cuota alimentaria es una deuda de valor, primero específicamente porque está reconociendo que se puede pagar en especie, y después porque vayan a cualquiera de los rubros, de las fuentes alimentarias, la de los cónyuges, la de los parientes y la de los hijos, y vean la extensión y jamás le van a decir que se debe determinar el importe, sino que se deben cubrir determinados rubros. Por eso es una deuda de valor y no de dinero. Pero bueno, para la Suprema Corte de la Nación en la década del 90 dijo lo siguiente, para mí algo totalmente con lo cual estoy en desacuerdo, que si bien la cuota alimentaria tiene como naturaleza jurídica una deuda de valor, al pagarse en dinero se convierte en una deuda de dinero. Algo totalmente ilógico porque la naturaleza jurídica sigue siendo de valor. Y después tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un fallo de la Cámara Nacional en pleno que determinó que la cuota, o sea, la deuda por alimentos era una deuda de dinero y no de valor. Sin embargo, lo que se admite es que se introduzca o se presente un incidente de aumento, eso sí es válido, se presenta un incidente de aumento en razón de ese aumento por la mayor variación del costo de vida o el aumento del costo de vida. Hoy sigue prohibida porque esta prohibición de indexar o repotenciar cualquier deuda dineraria
es por la ley de emergencia económica y financiera que se ha ido prorrogando a través de los años. La primera, bueno, fue la ley 25.561 y después con diferentes números, hoy no me acuerdo el número que es de ley, pero se ha ido prorrogando y por lo tanto está vigente esta prohibición que incluye a las deudas por alimentos o a las cuotas por alimentos. Y una solución a este tema es fijar la cuota en especie. Lo que hoy me sirve la cuota en especie ante esta prohibición de actualizar la cuota alimentaria es fijarla en especie. ¿Por qué? Porque se actualiza directamente la cuota sin vulnerar la prohibición de indexarla o actualizarla directamente. O sea, se actualiza sin vulnerar. Si yo fijo la cuota pagadera en especie, por ejemplo en el rubro salud o medicina prepaga, y la medicina prepaga aumenta, bueno, no estoy vulnerando la prohibición legal, pero se está actualizando. La mejor manera de actualizar hoy en día, estando esa prohibición legal de actualizarla a través de la cuota alimentaria, de fijarla a un índice de actualización, es fijarla en especie. Entonces, ya desde hace algunos años, algunos alimentantes que se habían comprometido a pagar el rubro salud a través de la contratación de una medicina prepaga, se estaban quejando de que la medicina prepaga le aumentaba 4 o 5 veces al año y el sueldo de ellos aumentaba una vez al año. Siempre estamos hablando de este tema de la prohibición de actualizar cuando la cuota es fijada en un importe. Cuando ese porcentaje no hay problema, que es lo que en realidad siempre recomiendo hacer, que sea porcentaje cuando el salario es totalmente en blanco y hay una relación de dependencia. Cuando es en porcentaje se presume que con los aumentos de las convenciones colectivas cada año más o menos va manteniendo el ritmo inflacionario. Entonces el problema es cuando es fijado en el importe y la legislación actual me impide actualizarla. Una de las soluciones, o la más certera para actualizar la cuota alimentaria sin vulnerar la prohibición legal, es justamente el pago en especie. Y el otro tema que tiene que ver con el pago en especie, que yo ahora no ejerzo la profesión, pero la ejercí durante varios años exclusivamente en derecho de familia. Igual este tema cada tanto surge, que es cuando un señor, no hablemos, quizá que ustedes me comprendan porque ustedes tienen sueldos más altos que otras zonas del país. Cuando yo hablo de cuotas de más de 15.000 o de 15.000 o 20.000 pesos, estamos hablando de ese tipo de cuotas, y paga este alimentante para que el hijo vaya al mejor colegio privado y se atienda por la mejor medicina prepaga, y el chico finalmente, la madre lo manda a una escuela pública y se atiende en un hospital público. Bueno, hay muchos alimentantes que dicen, yo quiero, doctor, que pida una rendición de cuentas, y no se puede pedir una rendición de cuentas sobre la cuota alimentaria, ni acá ni en muchos países. El único país que lo admite es Uruguay, a criterio del juez, no es que es automático, pero a criterio del juez, ante casos así se podrá rendir cuentas. Entonces, ahí la solución no es pedir una rendición de cuentas, sino para ese rubro. Vamos a suponer que el rubro educación y el rubro medicina no se está cumpliendo o no hay un correlato en lo que se le brinda al hijo con lo que se paga de cuota alimentaria, el alimentante podrá pedir que para ese rubro determinado el juez fije la cuota en especie y por lo tanto ese alimentante pague directamente al tercero la medicina prepaga o el colegio privado de envergadura al que quiere que asista a su hijo. Pero después de este tema yo no le veo, después de estos dos temas, yo no le veo realmente lo favorable de fijar la cuota en especie. Prefiero siempre que la cuota se fije en dinero cuando hablamos de un importe fijo o de un porcentaje. Los que me quieran preguntar me pueden preguntar. Lo que les pido siempre que sea, bueno, acá pongo las desventajas, algunas de las desventajas que tiene el pago en especie. Lo que me quieran preguntar mientras sea del tema que estoy tratando, bienvenida sea la pregunta, no tengo ningún inconveniente. Este tema atañe el artículo 661 a la legitimación para demandar los alimentos de los menores de edad y me modifica el viejo artículo 272 del Código con algo que indirectamente ya estaba modificado por la ley 26061 de protección de niños, niñas y adolescentes. Porque, ¿qué introducía esa ley 26061? La figura de la boda del niño. Entonces yo decía que en ese tiempo, cuando estaba en vigencia el viejo código, ya hoy derogado, que
quien también podía reclamar alimentos en representación del hijo era el abogado del niño que lo patrocinaba. Hoy el código, sin mencionarlo, pero lo recoge esta figura, el abogado del niño, en el segundo inciso. En el primero dice lo mismo y en el tercero que el artículo 272, y dice en el primero que el otro progenitor puede demandar alimentos en representación del hijo, y en el tercer inciso dice que también puede demandar alimentos subsidiariamente cualquiera de los parientes del hijo o el Ministerio Público. Pero la innovación viene en el segundo inciso, que dice que el hijo con grado de madurez suficiente puede reclamar alimentos a través de la asistencia letrada. Cuando se refiere a asistencia, usted en el código, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no van a ver nunca manifiestamente o explícitamente que diga abogado del niño, pero siempre cuando dice con asistencia letrada se está refiriendo al abogado del niño. El abogado del niño no es ni el asesor de menores ni un tutor al lite, es un abogado como si nosotros contratáramos un abogado que nos patrocina en lo que nosotros queremos peticionar. Después habrá muchas cuestiones, por eso dice con grado de madurez suficiente, porque para una parte de la doctrina tiene que tener un grado de madurez suficiente para que sea representado por un abogado que lo patrocine y para que él pueda designar. Para otra parte de la doctrina, no importa la edad, igual puede estar representado por un abogado. Pero hoy en día incorpora esta figura el nuevo código. Este artículo sí es muy importante y modifica bastante, sobre todo en el segundo párrafo, lo que disponía el Código Civil anterior. Dice el artículo en cuanto a la retroactividad de la sentencia en materia de alimentos, dice el artículo 669 que los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente